Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén escuchando por aquí a M Radio del Pueblo 830 o www.radiodelpueblo.com.ar. Mi nombre es Anita Massini y hoy estoy con una entrevista muy interesante para poder comunicarles a ustedes. Recuerden que este programa tiene que ver con integración social y salud y me gusta poder explayarme y poder contarles, al menos brevemente, hacer una introducción de un tema que realmente me pareció súper interesante para traer, que tiene que ver con el amigo dolor, si se puede decir. Y vamos a hablar de esto, por qué lo decimos así también. Y para ello hemos invitado al doctor Luis Sierra Suárez, que está con nosotros en contacto desde México. Él es médico ortopedista. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias, Anita, por invitarme. Aquí estoy a tus órdenes y muy a gusto de estar aquí con ustedes. Yo también, la verdad que muy, muy agradecida, como siempre lo digo. Bueno, sabemos un poco que las 5 leyes biológicas tienen que ver con la conexión entre la psique, el cerebro y los cambios en el cuerpo. Entonces, cuando queremos hablar y saber en qué están basadas estas 5 leyes biológicas de Hammer. Están basadas en los hallazgos claros, contundentes y apoyados en el método científico que encontró un médico alemán en los ochentas, a partir de la muerte de su hijo, una muerte trágica por una herida de arma de fuego. Y al morir el hijo de este doctor, que se llama Hammer, o se llamó, ya se murió, pues él desarrolló un tumor de testículo después de esta trágica muerte de su hijo y su esposa de mama. Y ella murió, pero él sobrevivió y a partir de esto, él siendo jefe de servicios médicos de un hospital gineco-oncológico en Alemania, en Tübingen, simplemente se puso a hablar con los pacientes, a ver cuáles eran sus historias, porque él entendió que su historia es lo que lo había enfermado. Y entonces comprendió precisamente lo que tú comentaste al principio, que es, detrás de cada enfermedad había una historia muy parecida en todos los tumores, era de oncología, el hospital era cáncer. Entonces, detrás de cada tumor había una historia y lo curioso es que era siempre parecida. Entonces, él simplemente empezó a ligar la historia con la llamada en ese entonces enfermedad para él y tuvo la oportunidad de meter a los pacientes a un sistema que tenían en el hospital o un dispositivo de tomografía y encontró que cierto conflicto activaba cierto órgano y que coincidía con una área específica en el cerebro que se estaba también activando. Entonces entendió que había una relación en estas tres cosas: la psique, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, con lo que se estaba conectando la persona, o con lo que se había conectado, que había detonado la enfermedad o había activado el órgano que había enfermado o los órganos que habían enfermado, y el área del cerebro que estaba activándose simultáneamente. Y entonces, pues simplemente esto para mí fue el origen más fidedigno y confiable de lo que llamamos la medicina psicosomática, que es el cómo me estoy conectando con la vida, los conflictos que yo tengo hacen que mi cerebro, en una inteligente y sabia manera de decir, tienes que sobrevivir ante lo que estás percibiendo, activa de manera adecuada los órganos y los sistemas que necesite según su intuición para sobrevivir. O sea, Hammer entendió que la enfermedad es un mecanismo adaptativo de supervivencia, que son mecanismos detonados por el mismo cuerpo y no son errores. Y esto, pues, contrasta totalmente con lo que pensamos desde la medicina convencional. Yo soy un médico Claro. convencional y yo me topé con este modelo, me movió el piso, pero simplemente entendí que a lo que llamamos enfermedad, pensando en error,
en malignización, en autoataque, Sufrimiento. en error genético, ¿no? En infección, pues pueden tener otra vista, se les puede ver con otros lentes, con otra mirada, mucho menos victimista, mucho más desde el, ¿qué está pasando conmigo? Detrás de cada síntoma y de cada enfermedad hay un mensaje que nos está diciendo el cuerpo y que nos está orientando hacia algo que tenemos que sanar, crecer, aprender, evolucionar, pero no lo sabemos escuchar, no hablamos ese idioma. Entonces, pues yo me he hecho a la tarea de aprender el idioma y pues de divulgarlo de la manera que mejor pueda dentro del ambiente en el que estoy, que es la medicina convencional. Es empezar a ver el proceso de salud y enfermedad con otra mirada, con otros lentes, Y como te dije. como, perdón, doctor, como personas convencionales sin conocimiento de la temática o aprendiendo un poco de esto, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar entonces el dolor? O el dolor, basado en líneas generales. Bueno, pues el dolor es una de muchas cosas que hemos entendido, porque además yo me he metido a estudiar un poco más a fondo qué pasa con el dolor. Pensamos que el dolor es un error, al igual que muchos síntomas. Yo me golpeo y me duele, y entonces busco a toda costa reprimir, quitar, apagar el dolor. Entonces, eh, aquí la cuestión es que el dolor lo creamos hace muchos millones de años, para ser exactos, más de 300 millones de años para protegernos. Es un mecanismo biológico adaptativo de supervivencia. De hecho, la gente que no percibe dolor, y esa es una condición biológica muy discapacitante, tiene muchos problemas para sobrevivir y para adaptarse al entorno, porque el dolor te guía en el camino de lo que llamamos la reparación, la recuperación, la regeneración de los tejidos. Somos animales y nos movemos. Y en ese movimiento que empezó hace 300 millones de años, cuando brincamos de ser conchas, ostras, moluscos, a ser peces óseos, a ser anfibios, a ser, bueno, pájaros no, porque no es nuestra rama evolutiva, pero sí reptiles, etcétera. Todo esto, cuando brincamos a movernos, forzosamente nos lesionamos, nos lastimamos y ahí creamos el dolor para acompañarnos en esa sanación, para decirnos, detente porque ya te rompiste. Y cuando te detienes para que ya te rompiste, entonces tu cuerpo te ayuda a sanar, te ayuda a recuperar tus tejidos, a repararlos. Esto sucede en un ciclo que es más de relajación. Tú te tienes que reparar en relajación. Entonces, el dolor lo diseñamos ahí, pero vino otra rama del dolor que nos ayudó a activarse en conflicto. Hay situaciones de vida en las que yo necesito aumentar mi sensibilidad para sobrevivir. Y eso lo crearon nuestras pieles antiguas, nuestro periósteo y nuestras fascias, que son la piel del músculo y la piel del hueso. Y esas reaccionan no en relajación, en recuperación, sino en conflicto, porque creamos estas pieles, al igual que nuestra piel externa, para mantenernos unidos en manadas. Y a través de una sensibilidad muy especial, nosotros activábamos estos mecanismos para mantenernos unidos. Entonces, tenemos dos modalidades de dolor, a la que le llamamos perióstico facial o neuropático, o neurológico, que es el típico dolor de nervios, de ciática, reumas, todos estos dolores eléctricos, toques, son una modalidad dolorosa. Y luego tenemos el dolor nociceptivo, inflamatorio o dolor periférico, que es el que diseñamos para reparar nuestros tejidos y Que que está recibe asociado a la la piel a inflamación. través de los receptores de dolor. Ajá, y está asociado a la inflamación. Los receptores de dolor que están en nuestro cuerpo, en la periferia de nuestro cuerpo, dan un aviso al cerebro, ¿sí? Entonces, Hammer encontró que estas dos modalidades existían. Y bueno, obviamente ya se ha ampliado esto. Y entonces ahora en la medicina convencional lo entendemos como dolor neuropático y dolor periférico, ¿no?
pero ya se ha visto que hay otros tipos de dolor que Hammer no describió, y es el dolor nociplástico, que es una sensibilización de las vías del dolor, que viene de abajo para arriba, pero ya no hay daño, ya no hay peligro, ya no hay lesión, pero mis receptores están sensibilizados y están disparando y activando vías dolorosas y me están generando dolor, hipersensibilidad. Y esta es una sensibilización neurológica que se crea a través de un proceso muy complejo que tiene que ver con la sensación de sentirse en peligro. Se ha visto que la ansiedad, el estrés, la depresión, los estados de hipervigilancia, de alerta, son los que activan estos sistemas que me llevan a sensibilizarme. Y no solo eso, hay otro dolor que se llama central cerebral, síndrome de amplificación del dolor, que viene de arriba para abajo. No hay, igual, no hay lesión, no hay daño en los tejidos, pero el cerebro ha activado estos procesos dolorosos tan frecuentemente que ya está creándonos una experiencia dolorosa constante. Y a esto también se le ha llamado fibromialgia. Me duele todo el tiempo. Me aprietas la mano y me molesta, me tocas el hombro y me molesta. Son personas que tienen dolor todo el tiempo, dolor crónico, y esto está asociado a la emoción de la persona, a los pensamientos, los sentimientos, emociones, el cómo me conecto con mi sociedad y con el entorno. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pues que se está empezando a ver que muchos procesos de dolor crónico, que es más de 3 meses con dolor, en el que ya hubo el daño y ya hubo la reparación, ¿y por qué me sigue doliendo? Muchas veces ya están habilitados estos sistemas que están hipersensibilizados del dolor y me están generando dolor sin que haya conflicto. Y la forma de tratarlos no es con medicinas, no es con analgésicos, con desinflamatorios, es con maniobras que vayan hacia que yo pueda resignificar mi dolor, hacia que yo le pueda dar un otro significado, que yo pueda entender que estoy activando esto a través de mi proceso mental y emocional. Y entonces, pues estamos puestos ahí en un lugar en el que ya vimos que el cómo estoy yo conmigo mismo y con la vida tiene una gran participación en el proceso de dolor. El dolor, igual que cualquier síntoma, como lo describió y lo descubrió Hammer, no es un error. Es un proceso biológico adaptativo de supervivencia muy inteligente que nos está queriendo decir algo. Entonces, pues ahí está. Es nada más que tenemos que entender que tenemos que ampliar nuestra mirada Ajá. y comprender que el proceso doloroso puede tener otras vistas, puede tener otras formas de ser mirado, otras historias detrás, ¿no? Ahorita se está empezando a usar una terapia que se llama terapia de reprocesamiento de dolor. Esto un grupo de Boulder, de Colorado, en Estados Unidos, está empujando muy fuerte y lo que hacen es eh, hacer una especie de psicoeducación, identificar el sistema de creencias que tengo yo, ver cuáles son mis preocupaciones y mis miedos y Sí. quitar el lente del miedo que yo le estoy metiendo al dolor. Y el otro es reentrenar el cerebro para que tenga una interpretación correcta de nuestras sensaciones corporales. Es darle, darle atención plena al dolor o sea, mirarlo, observarlo sin ponerlo en juicio, entenderlo y reforzar las sensaciones de seguridad. Y en esto, pues yo he trabajado ya mucho, ¿no? Estoy trabajando el dolor crónico a través de hacer a las personas sentirse en calma, en tranquilidad, en seguridad, en no hay problema, en positividad. Cuando la persona se relaja, estos procesos de dolor nociplástico y dolor central,
sensibilizaciones periféricas y centrales se apagan porque el paciente ya no se siente en peligro, ya no se siente en conflicto. Y entonces sucede lo que pasa con todas las enfermedades. Cuando yo me salgo del conflicto y dejo de apretar el botón de alarma y me meto en relajación, en regulación, primero tengo una cascada de inflamación, que es normal, y puedo tener hasta aumento de los síntomas, pero luego paulativamente regreso al equilibrio, regreso a la calma, todos los sistemas que se activaron se desactivan y el cuerpo solito se autorregula. O sea, tenemos la capacidad de regresar a la salud siempre y no nos descomponemos, no nos equivocamos. Nuestra biología no es, a diferencia de la biología de los animales, no es caótica, Siempre teniendo en desordenada. cuenta cada singularidad, digamos, en una persona con determinado dolor. Además, no aparta la medicina tradicional, es diferente, pero no aparta la mirada o la aplicación, mejor dicho, lo aplicativo de la medicina en determinados dolores, dolencias o patologías, por ejemplo. Claro, por eso te puedo decir que yo estoy en un lugar privilegiado y te voy a decir por qué. Creo que la medicina convencional tiene grandes ventajas. O sea, tú si tienes un accidente automovilístico y te fracturas todo o toda, tenemos la capacidad ante la emergencia de actuar y de ponerte un clavo, unos tornillos, unas placas, de prácticamente eh, echarle la mano al cuerpo en cosas que sabemos que no va a poder arreglar solito, Claro. ¿no? O sea, ante la emergencia, claro que la medicina convencional es una maravilla, ¿no? Hay procedimientos que son maravillosos. Un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de corazón, ¿no? Tenemos muchas cosas. El que si a ti te da una apendicitis, te puedo quitar el apéndice y salvarte la vida. Eso es increíble. Pero hay que entender por qué sucedió y hay que entender qué está pasando en la emoción, en el cuerpo y en el pensamiento de la persona que sufrió ese accidente. Porque eso puede sumar o restar al evento de manera catastrófica. O sea, alguien que vivió ese accidente en grave peligro, que perdió a alguien, que tiene un gran duelo, que fue amputado de una pierna, etcétera, que vivió un shock muy grave y no fue acompañado y no se le dio el acompañamiento suficiente y no pudo sentirse seguro pronto, ese paciente va a tener muchas complicaciones después y va a detonar muchos programas biológicos de supervivencia y va a crear enfermedades que vienen de este trauma que sucedió en ese momento, a reserva o al contrario de una persona que tuvo el mismo accidente, pero se sintió contenido, se sintió apoyado, se sintió seguro, se sintió en confianza de que está con los médicos adecuados y que luego tuvo un acompañamiento psicológico para soltar la energía reprimida, darse la oportunidad de llorar, de gritar, de platicar su pérdida. Este acompañamiento y puedo regresar a relajarme otra vez a pesar de lo que pasó. Estiré la liga, pero puedo tener la capacidad de regresarla a su lugar, que yo le digo resiliencia autonómica. Esto es la diferencia entre una persona que tras un shock a largo plazo se enferma y activa un programa de motricidad, por ejemplo, y hace una esclerosis múltiple o un Parkinson o una distonía o lo que sea, ¿no? O un infarto o un accidente cerebrovascular, de la persona que pudo regresar al equilibrio como lo hacen los animales en la naturaleza. Porque estas condiciones que mencioné no suceden en los animales en libertad. Ellos tienen resiliencia autonómica. Nosotros la hemos perdido. Por eso es que esta parte emotiva, esta parte psíquica, es importantísima y determinante y los médicos no la ven.
los médicos se limitan a reprimir los síntomas, a tratar la parte física, ¿no? A entender el proceso de salud y enfermedad como una cosa muy simple, una máquina que se descompone y hay que arreglar, y no como un proceso holístico que es un rompecabezas con muchas piezas, y esas piezas son ambientales, son sociales, son emocionales, son racionales, son corporales, ¿no? Son de interacciones interpersonales. Ahora, si yo voy a Entonces, una consulta con usted, Doc, y tengo un dolor X y se lo manifiesto, cuando tratamos el dolor generalizado, si lo tratamos, una dolencia, eh, así, a nivel holístico, justamente, eh, derivamos a, no sé, vamos a suponer un psicólogo para tratar el tema emocional, o cómo se arriba, cómo se aborda, ¿no? Desde, desde una persona que está formada en las psicologías terápicas. es una pregunta muy interesante y a la cual no tengo una respuesta contundente, porque a pesar de que este es un modelo que se describe en los ochentas, apenas está saliendo a la luz y te agradezco por querer divulgarlo, porque lo que hacemos los que estamos en esto, que tenemos estas dos miradas, la mirada convencional, alópata o alopática, y la mirada un poquito más holística, energética, entendemos que todo suma, que todo sirve, ¿no? Siempre y cuando el paciente le haga sentido. La medicina convencional barre debajo del tapete la homeopatía, la medicina cuántica, muchos tratamientos psicológicos, los abordajes somáticos, muchas cosas, la misma acupuntura, porque no las conoce y porque la farmacia y la educación a través de la farmacia se encargó de reprimir todo eso y de enviarlo a otro lado porque no constituía un negocio. Entonces, lo que hacemos los que estamos aquí, yo te puedo decir qué hago yo. Yo primero miro a la persona eh, en cuanto al método, porque de entrada trato de mirar todo al mismo tiempo, pero en cuanto al método, primero descarto algo físico. O sea, primero me meto a la medicina convencional y veo si hay una hernia de disco, si hay una escoliosis, si hay un menisco roto, si hay una fractura, si hay una fascitis plantar, cualquier cosa, si hay un tema de mala alineación rotuliana, cualquier cosa que físicamente puede estar creando el conflicto. Si yo lo encuentro, lo trato, obviamente, lo abordo, pero además trato de ver si el proceso tiene otras cosas encima, ¿no? Porque el paciente le suma cosas. Si yo veo que la parte física no está mal, si yo tomo una resonancia magnética de la rodilla y no le encuentro nada, y resulta que el paciente o la persona tiene dolores que migran, que van en el trayecto de los nervios, que la paciente está en depresión o el paciente en depresión, en ansiedad, en estrés, que tiene dolor en múltiples sitios, que se disemina, que migra, que varía en intensidad, que le duele más cuando está en estrés, ¿no? Que se lastimó antier, pero le empezó a doler en 3 semanas después, ¿no? En fin, cuando yo veo estas cosas, lo que hago es apoyarme de otros terapeutas, porque yo no soy experto. Entonces, yo me he apoyado en gente que hace otras cosas y que me puede ayudar como un tratamiento en conjunto, como un abordaje multidisciplinario. Entonces, yo he utilizado, lo que más estoy usando ahorita es esto que te platicaba, que es cómo puedo resignificar este estrés, esta tensión, este dolor, ¿no? Estoy utilizando mucho la terapia psicocorporal. Hay un modelo que se llama experiencia somática, que va al cuerpo. El psicólogo va a la mente. El terapista psicocorporal va al cuerpo, a las sensaciones,
al que está sintiendo mi animalito, mi reptil. Y eso no entiende de razones. Entonces, cuando te metes ahí y el inconsciente baja la guardia y sana, muchos de estos procesos dolorosos se quitan. Es muy común, por ejemplo, en un paciente que lo han operado 3 veces de la columna, ¿no? Y le sigue doliendo. Estos procesos de sensibilización del dolor son muy frecuentes, mucho más de lo que se piensa. Y regresa con el médico y el médico lo vuelve a operar. Y le sigue doliendo y regresa y lo vuelven a operar. Y no tiene nada más que esto. Y tú abordas este dolor nociplástico, este dolor central, con una terapia de reprocesamiento de dolor, con terapia somática, ¿no? Con el manejo de sus creencias, con sanar sus traumas. Muchas experiencias traumáticas generan el dolor crónico y te tienes que ir a ese momento cuando sucedió. Utilizo medicina cuántica, ¿no? Terapia vibracional, he utilizado la terapia de hipnosis, otra vez no lo hago yo, pero me apoyo con gente. Pero Entonces, lo aplicas personalmente, lo he visto. Y también lo he claro, aplicado y me ha funcionado, pero a la maravilla. sí, es que es maravilloso. O sea, realmente la mente es muy poderosa, ¿no? Es tan poderosa. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama El sentido de la enfermedad, de Jin Shinoda Bolden. Se los recomiendo. Gracias. Y decía, hay gente que tiene personalidades múltiples, ¿no? Es un trastorno psicológico, en teoría, ¿no? Sí. Entonces resulta que cuando estoy en una personalidad, no tengo el dolor o la alergia o la enfermedad, ¿no? O el síntoma, ¿no? Sí. Pero cuando migro a otra personalidad, que soy yo mismo, estos mismos síntomas desaparecen. Entonces, esto te habla de que el poder de la mente es tan grande y que está creando realmente lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo y con lo que nos estamos conectando. Los síntomas muchas veces son una experiencia nuestra, ¿no? Claro que puede haber cambios físicos porque estamos activando programas biológicos de supervivencia. Si yo tengo un conflicto, hay tejidos que necesito activar para que aumenten su celularidad y su función, y hay tejidos que tengo que inhibir para que se retraigan y dejen paso a los tejidos que están aumentando su actividad. Es muy poderoso. Verdad. Claro que hay cambios Y físicos. tenemos más médicos a nivel mundial, pero Latinoamérica tiene más médicos de lo que creemos, de lo que pensamos, ¿verdad? Ya con formación en leyes biológicas. Sí, sí, claro, es un modelo que está tomando fuerza, ¿no? Vamos a darle el empuje que necesita, Sí, yo creo que poquito a poco. entró en un espacio y yo creo que esto sucedió a partir de la pandemia en que mucha gente empezó a entender esto intuitivamente, no desde el cerebro, sino desde, es que necesito hacer algo por mí. La Claro. gente se empezó a echar un clavado dentro de sí y a ver qué estaba pasando con ellos. Entonces, es algo que está ahí. Desgraciadamente todavía está muy peleado, ¿no? El médico convencional, digamos mi bando, ¿no? Reprime, oprime y critica enormemente este tipo de cosas. Y por otro lado, he visto que al revés, la gente que está metida en la sanación alterna o complementaria, en Sí. la cuestión vibracional, en la cuestión energética, le tira piedras también al otro lado. También ahí hay un ego y también ahí hay esto es lo único, ¿no? Yo lo que estoy convencido es que tenemos que juntar los dos mundos. Tal cual. Por eso estoy ahí puesto tratando de hacer un puente. Y Bueno, creo que los médicos convencionales, y hablo por mí, tendríamos que empezar a abrir los ojos y a ampliar nuestra mirada y entender que las personas son personas y que tienen un dolor y que tienen un sufrimiento. Y si yo ya sé que esto impacta directamente en el proceso de salud y enfermedad, a pesar de tener algo físico, yo me tengo que meter ahí. claro. No puedo obviar esa parte.
No puedo cegarme a que esto está ahí. Bueno, hay Si que fueran, unificarse con el cuerpo, además de unificar los distintos tratamientos, por decirlo de alguna manera. Me parece que es un buen mensaje, ¿no? Y agradezco mucho esta más que introducción, porque hemos aprendido muchísimo. Y la verdad que, bueno, el tiempo es tirano en radio, en redes no tanto, pero en radio sí. Así que vamos a ir cerrando, pero la verdad que es bastante concluyente todo y realmente me honra poder transmitir este mensaje al mundo y a poder ayudar a que más cabezas puedan abrirse, entender de qué se trata las leyes biológicas y entender nuestro cuerpo, entendernos desde nuestras emociones, desde otro lugar, que gradualmente podemos modificarnos, ¿verdad? sí, lo primero que es las leyes biológicas es un modelo de autoconocimiento. Es para aprender quién Exacto. eres, qué eres y cuáles son las cosas que traes cargando. Y Muchas cuando, gracias. cuando tú lo entiendes, se te abre una puerta. Tal cual. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y a ustedes síganos escuchándonos, viéndonos por www.radiodelpueblo.com.ar o AM830 o también en nuestras redes Sin Tabú Comunicaciones, por donde quieran buscarnos, Instagram, YouTube, ¿qué más? Twitter, donde gusten. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.